Porque las construcciones son colectivas. Sería imposible que una persona sentada acá pudiera responder cómo transformar el mundo o cómo lograr los cambios profundos en nuestras sociedades. ¿Cuáles son las pautas estructurantes que limitan transformarse en los espacios formales del Estado? Y después, ¿cómo superamos estos límites? El cómo, ya les dije que no es personal, lo elaboraremos en conjunto. Pero el tema de la estructuración de lo formal me parece un tema bien interesante. Yo hoy adelantaba algo sobre lo que tiene que ver con una ideología introyectada, con una serie de pautas culturales. Y yo ahora le decía a Marcos Raúl, no es lo mismo el buen vivir que vivir bien. Por lo menos en las sociedades consumistas y capitalistas donde nosotros nos desarrollamos, ¿verdad? Cuando uno dice quiero vivir bien, en general lo que estamos pensando territorial y globalmente tiene que ver con el tener determinada cantidad de cosas y tiene, en mi opinión, poco que ver con lo que queremos decir con esto del buen vivir. Y acá me refiero no solo a los pueblos originarios, sino también a muchos de los que creemos en que se encuentra allí una esperanza y un proyecto muy interesante para todos y todas. ¿Qué es lo que hay en estos espacios formales? Sin duda un autoritarismo brutal, sin duda un dogmatismo terrible, un individualismo que asusta, una tecnoburocracia asida al Estado y a los diferentes estamentos con uñas y dientes, no sé si se dice así en otros lados, pero... Y por otro lado también existe un encanto muy importante en estos espacios, porque si no, no entenderíamos qué es lo que pasa. Entonces no hay que ser ingenuo, existe todo eso, pero también lo tenemos adentro. También muchas veces nos encantamos con los cantos de sirena o con la posibilidad de sentarse en un lugar o con esta posibilidad de hablarles a todos ustedes y de pensar que los que estamos acá podemos tener incidencia real en vuestras cabecitas y en vuestras prácticas. La incidencia real la vamos a tener entre todos, en la medida en que podamos compartir. Entonces, yo creo que es muy preocupante el tema de la cooptación en los espacios, yo no sé si de poder, porque había otra pregunta que decía que tener un cargo en los gobiernos tiene que ver con el poder, y no necesariamente. En la mayoría de nuestros países el poder no está en las manos de los gobiernos. Los gobiernos tienen espacios y hay que saber usarlos. No estamos renegando de los espacios conquistados. Lo que estamos diciendo es que no nos confundamos. Además, el poder no se toma. Hace mucho tiempo que la educación popular viene desarrollando con total claridad, por lo menos en el plano teórico, la idea de construcción de poder, de desarrollo de poder. Hace mucho que ya entendimos con mucho dolor y mucha claridad que el poder no se toma, el poder se construye, sobre todo si queremos cambiar el poder, que es de última el objetivo que tenemos como educadores populares. De ninguna manera tomar este poder, pero tenemos que incidir en este poder. Siempre. Una de las preguntas era ¿cómo hacer irreversibles los procesos de autonomía? No existe la posibilidad de hacer nada irreversible y tenemos que vivir con eso. Esa es la incertidumbre en la que tenemos que vivir y está bueno que así sea, porque terrible sería que este mundo no se pudiera cambiar. O sea, que pudiera ser irreversible algo implicaría aceptar que terminó la historia. Y si hay algo lo que no hemos mantenido con total fortaleza es que no creemos en eso. Creemos en que es posible cambiar. Creemos en que no existen las cosas terminadas. Ni ningún ser humano, ni ningún pueblo, ni ningún proceso está terminado. Por eso cuando decimos que es fundamental la práctica y la teoría y la construcción de pensamiento en práctica y de práctica en pensamiento,
Lo que estamos diciendo es que tenemos que continuar la práctica y la producción teórica. Una propuesta educativa liberadora se fundamenta en la alegría y el placer de aprender y enseñar. Esta propuesta la llamamos Centros Educativos Comunitarios. Se afinca en una comunidad humana territorialmente delimitada, barrio, pueblo, lo que sea, asume un proyecto educativo y cultural propio, orientado al desarrollo local integral y al desarrollo humano, en donde todos se comprometen con el aprendizaje: niños, niñas, jóvenes, adultos, adolescentes, familias, etc. Inspirados en un esfuerzo intergeneracional, endógeno, cooperativo y solidario, que parte de un diagnóstico no solo de sus carencias, sino sobre todo de sus fortalezas y posibilidades. La propuesta se inspira en el pensamiento más avanzado y la mejor práctica de la educación comunitaria y de los movimientos de educación popular en América Latina, y toma asimismo elementos de la visión ampliada de la educación básica. Quiere decir que no es solo una propuesta educativa, es una propuesta de política educativa que trasciende el ámbito escuela para transformarse y insertarse en el ámbito comunidad, donde la escuela o el centro educativo es obviamente un centro de irradiación. Alrededor de una estrategia de desarrollo y transformación educativa y cultural a nivel local, con protagonismo ciudadano y teniendo en la mira el desarrollo del país. En tal sentido, forma parte y debe articularse con un proyecto de desarrollo nacional, integral e integrador, lo cual implica romper con la sectorialidad estrecha y concertar alianzas operativas y estratégicas tanto a nivel micro como macro. La propuesta asume una visión integral y sistémica de lo educativo. Supone revisar la distinción convencional entre la escuela y la comunidad, entre la serie, porque las transformaciones requieren de prácticas que nos permitan extraer conclusiones y luego compartirlas e ir armando en conjunto, se me ocurre, un proyecto común que podamos luego, obviamente, aplicarlo como se debe en cada localidad o en cada territorio. Y acá digo que me parece que ahí SEAL tiene un desafío bien importante que tiene que ver con trabajar mucho más un proyecto de pedagogizar lo político, porque ahí también hay una de las trabas enormes. Lo político actualmente, entendido como lucha por poder, es una de las trabas más fuertes para las transformaciones en nuestros pueblos. Y la educación popular ahí tiene un potencial enorme. Y hay que trabajar en esa línea. Y tenemos que tener algunos lineamientos estratégicos comunes que nos permitan no sentirnos a veces solos o anclados en un territorio, capaz que por ser Uruguay me parece pequeño, pero cada uno de nosotros vive en un territorio pequeño, más allá. Yo quiero contar una anécdota. Un día me encontré con Lola Sendales, que la mayoría de ustedes conocen, y me dice: imagínate que me encontré a este personaje en el aeropuerto de Sao Paulo, y entonces me dijo que estaba muy contento porque se iba a pensionar de la universidad y ahora sí ibas a poder ser educador popular. Y yo quiero comenzar con esa anécdota, porque esa es la crisis de la educación popular. No tiene gente que sea educadora popular. Hay gente que hace plazos en la educación popular, va a raticos a la educación popular. Entre la naturaleza y lo humano. Somos naturaleza. Ese paradigma antropocéntrico ha sido propio de la racionalidad capitalista y lo hemos trasladado al marxismo y no hemos hecho la crítica de él. Y lo único que nos va a permitir hacer esa crítica van a ser las cosmogonías desde las cuales bebemos y en las cuales construimos nuestro sentido. Por eso, desde el sur tenemos otra manera de entender y explicar el mundo. Y esa otra manera de entender y explicar el mundo nos permite hoy. Viene Río +20. Están los educadores populares posicionando en Río +20
que no podemos seguir hablando de desarrollo ambiental, que no podemos seguir hablando de desarrollo verde, que no podemos seguir, porque eso es más de lo mismo y que eso lo que beneficia es al capital. ¿Dónde está la posición para colocar el río en una posición de esas? ¿Por qué? Porque es que ser educador popular desde el sur es otra forma de entender y explicar el mundo, y entenderlo a través de lo que son ese sistema que nuestro maestro Orlando Falsborda llamaba un sistema sistepensante, es decir, en donde es mi sentimiento y mi pensamiento, esa cosa no está separada. Fals se fue, se murió, pero sigue vivo con sus ideas. Nosotros no somos esa separación y ese dualismo. Tal vez por eso la sistematización va a venir en la educación popular a mostrarnos uno de los lugares centrales, como esta otra manera de entender el mundo. La sistematización lo que nos va a sacar es de los dualismos con los cuales Occidente ha construido su proyecto de poder, y lo construye como dualismo para poder mantener el poder. Y por eso nosotros no podemos seguir jugando a eso. Por eso nosotros necesitamos tener claramente esos procesos. Me preguntan dónde se ven esos procesos. Yo digo, esos procesos se ven en los escenarios de resistencia. ¿Dónde iremos a buscar modelos? La América española es original. Originales han de ser sus instituciones y su gobierno, y originales los medios de fundar unos y otros. O inventamos o erramos. Yo dejé la Europa, donde había vivido 20 años seguidos, por venir a encontrarlos con Bolívar, no para que me protegiese, sino para que hiciese valer mis ideas a favor de la causa. Estas ideas eran y serán para siempre emprender una educación popular para dar ser a las repúblicas imaginarias que ruedan en los libros y en los congresos, y para recordar a la compañera Lola Sendales que seamos educadores populares de vida y como proyecto de transformación social, no simplemente como una actividad técnica instrumental. Gracias. Sociales, políticos, momentáneos, sino un cambio de civilización, un cambio cultural, un cambio paradigmático, del desafío del cambio. Estoy tratando de recoger 6 ideas que más o menos coincidieron nuestra panelista y nuestro panelista. Un segundo bloque es que en este proceso de cambio hay que entenderlo como un proceso de construcción. Así como la crisis tiene un proceso de construcción, nos decía José, así también hay un proceso de construcción de las alternativas populares. Y en ese proceso de construcción de las alternativas populares no existen alternativas sin sujetos que las formulan, que las hacen, que las crean, que las construyen. Por lo tanto, la construcción de los sujetos de las alternativas y el tiempo para construirlas es esencial para el proceso histórico en el que estamos. Y ahí se coloca el papel que pueden jugar los procesos de educación popular en la construcción de sujetos que crean y construyen las alternativas. El tercer elemento, que ha sido reforzado también por varios de ellos, es que se trata de articular práctica con pensamiento. Esto es una vieja idea, un viejo discurso siempre, la teoría con la práctica. Sin embargo, nos decía Alejandro que la construcción de poder es también construcción de pensamiento. Pero esta construcción de pensamiento no está nutrido solo de ideas, y creo que eso ha sido reforzado mucho, sino que supone también la construcción de nuevas subjetividades y supone sobre todo una afirmación ética. Es decir, la construcción de poder es la construcción de otro tipo de poder, es de otra lógica de relaciones de poder, por lo tanto otra lógica de relaciones humanas, de tal manera que si no está animado por una ética diferente, por otra manera de vivir, no es posible construir otro poder al que aspiramos. La cuarta idea
a partir de lo que significan estas experiencias de ingresar en el espacio público. Ha habido una aspiración permanente, tenemos que estar en espacios de decisión, en espacios públicos. Sin embargo, y creo que Pilar fue muy ilustrativa en el sentido de decirnos que eso está cargado de tensiones y de contradicciones. Pero no solo el espacio, sino nosotras y nosotros. O sea, las contradicciones paradigmáticas y las contradicciones del sistema y las contradicciones de la formalidad de lo público están también en nuestras cabezas. Y creo que muy ilustrativamente cuando nos decía, bueno, creer que porque estamos en un espacio de ejercicio de poder formal tenemos el poder es quizá uno de los principales engaños. Creo que eso fue una reflexión muy importante cuando la primera derrota electoral del Frente Sandinista en Nicaragua, que se hablaba de la revolución como construcción de poder y que cuando se perdió el gobierno se decía, perdimos el poder. Entonces decía, bueno, no, pero ¿dónde estaba el poder? ¿Solo en la administración del gobierno? ¿O qué construimos como poder popular? ¿Qué construimos como nuevas relaciones? ¿Qué construimos como nueva manera de vivir? Y por ejemplo, cuando nos acercamos a sociedades como Cuba y encontramos que la gente vive de otra manera, piensa de otra manera, saca una generosidad sin límites, sin tener recursos inmediatos y no está pegada al consumo, ahí podemos pensar que hay otra manera de pensar y otra manera de vivir y otra manera de ejercer poder. Bien, el quinto, bueno, y entonces lo del tema de la cooptación, ¿no? O sea, que vivimos ya cooptados y podemos estar más todavía. El quinto tiene que ver con algo que han reforzado varios de los panelistas, pero que sobre todo Marco Raúl insiste y creo que es muy importante, que los procesos de educación popular son procesos de construcción histórica.